Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar viendo este día, hermanos, una vez más ya hemos estado compartiendo esta enseñanza hace varios años, pero la he modificado un poco para poder compartir un poquito más de esto en esta tarde, y es el tema el origen del árbol de Navidad. Y quiero que le pregunte al que está a su lado, hermano, ¿sabes cuál es el origen del árbol de Navidad? ¿Sabes cuál es ese origen del árbol de Navidad? Estamos llegando a esas fechas, a este tiempo en el que celebran estas festividades, y que nosotros también, conforme la Escritura, nosotros podemos aprender de esto. ¿Cuál es aquello lo que nos enseña la palabra del Señor? Así que vamos a estar estudiando un poco acerca del árbol de Navidad, viendo qué es lo que la palabra nos enseña. Pero antes de ver, hermano, el origen del árbol de Navidad, vamos a ver bíblicamente que los árboles desde la antigüedad fueron usados para idolatría. Incluso la misma Escritura nos habla que Israel, hermano, empezó a hacer ídolos también de los árboles. Y nosotros vemos que espiritualmente un árbol representa, hermano, un ser espiritual, un ser vivo. En el Salmo 1 la Escritura nos enseña, hermano, que aquel varón, hermano, que no ha estado en silla de escarnecedores, que no ha estado entre los malos, dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Es decir, nosotros mismos somos como árboles. Quiero que le diga al que está a su lado, tú eres como un árbol. Por eso siempre que la Escritura hace referencia, hermano, refiriéndose a nosotros, también nos habla como si fuéramos árboles. Por eso dice, por sus frutos los conocerán. Por eso dice también que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no da buen fruto, dice, será cortado y echado en el fuego. Eso está en Mateo capítulo 3, versículo 10. Ahora vamos a ver esto de Isaías 44, 19, donde dice, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, y asé carne, y la comí. Y mire lo que dice, está hablando de un árbol cortado, dice, haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Es decir, que desde la antigüedad, hermano, tanto las personas los cortaban, los usaban para, hermano amado, cocinar, los usaban para asar carne. Dice, me haré con el resto una abominación, o dice, me postraré delante de un tronco de árbol. Es decir, que desde la antigüedad los usaban como ídolos. Cortaban los árboles, hermano, y hacían lo que tenían que hacer con el árbol, y con lo que los sobraba, a lo mejor hasta levantaban un ídolo y lo adoraban. Esta era la tradición de las naciones. La gente hacía esto. Cortaban aquellos árboles y les daban forma y los adoraban. Esta es una cita de Isaías que nos habla de la idolatría. La palabra abominación, cuando dice me haré de esto una abominación, es la palabra toeva en el hebreo, que está hablando de, mire qué tremendo, dice algo repugnante, una asquerosidad. Pero mire qué tremendo que esta palabra se refiere a la idolatría, se refiere a un ídolo, algo abominable, a una abominación, a algo que en la antigüedad la gente, hermano, hacía ídolos con estos árboles. Y lo más tremendo es que debajo de estos árboles sacrificaban a los hijos. Eso es algo tremendo, que las naciones hacían, tanto como los pasaban por el fuego, como también debajo de los árboles, hermano, entre las rocas, entre las peñas, sacrificaban a los hijos. Mire que es de situaciones tan terribles de las que participaban. Y esto dice aquí, en Isaías 57:5, dice, que os enfervorizáis con los ídolos, dice, debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis, dice, los hijos en los valles, debajo de los peñascos.
Es decir, que había ciertos rituales que desde la antigüedad se participaban debajo de los árboles. Es decir, buscaban un árbol específico y ahí desarrollaban idolatría, ahí desarrollaban también diferentes cosas que la Biblia nos habla. Pero esto es solo una referencia para que usted sepa que desde la antigüedad la gente usaba los árboles para hacer idolatría. Ahora, otra versión de esto dice en la Biblia, en esta Biblia dice: entre los robles y debajo de todo árbol frondoso, es la Biblia al día, dan rienda suelta a su lujuria junto a los arroyos y en las grietas de las rocas, dice, sacrifican a los niños pequeños. Y toda esta situación, hermano, de sacrificio de niños, de toda esta idolatría, tenía que ver, hermano, con los árboles, de alguna manera. Por eso empieza a decir: entre los robles y debajo de todo árbol frondoso hacían estas prácticas. Ahora vamos a ver unas citas, hermano. Estas citas que vimos ahorita pues son diferentes actividades que se desarrollaban debajo de los árboles, cosas obviamente desagradables a Dios, pero note que no lo hacían debajo de cualquier árbol, porque los árboles tenían una representación específica. Y Dios le dijo a su pueblo, hermano, Jeremías 10:2, mire lo que dice aquí. Jeremías capítulo 10 versículo 2 dice: así dijo Jehová. ¿Qué dijo, hermano? No aprendáis, dígale al que está a su lado, no aprendas el camino de las naciones. Les dijo el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Y qué es lo que hacen, hermano? Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Mire qué era lo que hacían las naciones. Por eso les dice: no aprendan el camino de las naciones. ¿Cuál es este camino de las naciones? ¿Qué es lo que hacen las naciones en este tiempo, hermano? En aquel tiempo les dijo el Señor: no aprendan el camino de ellos, porque ¿qué hacen? Dice, van al bosque, cortan un leño y dice, y hacen una obra. Pero ¿qué hacen con este árbol? Mire lo que sigue diciendo el verso 4. Con plata y con oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Oiga, con plata y con oro lo adornan. ¿Usted cree que el árbol de Navidad, hermano, es algo que hicieron hace poco? No, tiene un inicio, un origen, hermano, desde la antigüedad. Ahora, específicamente no está hablando del árbol de Navidad aquí, nosotros estamos conscientes de eso, pero desde la antigüedad, hermano, nosotros podemos ver, hermano, que la gente, las naciones cortaban los árboles, los afirmaban en algún lugar y lo adornaban con plata y con oro. Y dice que este era un ídolo para ellos, hacían un ídolo de estos árboles. Ahora, esta representación de plata y de oro es algo muy interesante, porque ¿cuántos saben lo que representan las esferas que tienen esos árboles de Navidad? Esas esferas, hermano, representan una adoración al sol, porque es lo que es todo esto. Estas fechas, hermano, a las que estamos llegando, en la antigua Roma se celebraba una fiesta llamada Saturnalía, que era una fiesta en honra a Saturno. Y entonces en esta fiesta, hermano, se honraba al sol y se le llamaba así el sol invictus, porque en estas fechas, hermano, es cuando ellos dicen que el sol como que muere y vuelve a resurgir.
y entonces el 25 de diciembre específicamente sale el sol bajo una renovación, y entonces por eso era esta celebración. Realmente lo que ellos hacían en esta llamada fiesta Navidad era el nacimiento no de Jesús, sino de el sol, y ellos decían, una vez más resurge el sol, y era una fiesta de los romanos, una fiesta pagana obviamente. Entonces cuando ellos adornan con plata y oro, cuando adornan con esferas, ya en este tiempo del que estamos hablando, es una representación del sol. Cuando le cuelgan esas esferas al árbol, están diciendo, yo honro al sol. Y usted sabe que desde la antigüedad también, hermano, Israel se volvió hacia la adoración al sol. Recuérdese que allá en Ezequiel, cuando Dios le habla a este profeta, ve un hoyo en la pared y empieza a escarbar en el hoyo, y Dios le dice, escarba más, hasta que empieza a ver abominaciones dibujadas en las mismas paredes, hermano, del templo. Y después dice que lo lleva el Espíritu a otro lado y ve 25 varones postrados. ¿Y qué estaban haciendo? Adorando al sol. Y estaban en el templo, hermano, pero con la espalda hacia el templo, y estaban adorando al sol. Mire qué tremendo que hasta en el tiempo que hoy vivimos, hermano, hay gente que mete árboles dentro de la congregación. Mete estos árboles a la congregación, y es una representación del sol y mire, ahorita vamos a ver de dónde viene el origen del árbol, más orígenes del árbol, pero lo meten a la misma iglesia, hermano. ¿Y usted cree que Dios se agradará de que estén metiendo algo que para Él es abominación? Es una abominación. Ahora mire, vamos a continuar. Nacimiento del sol invictus, de lo que le decía, 25 de diciembre, coincidiendo con la entrada del sol en el signo de Capricornio. Esto usted lo puede buscar en cualquier enciclopedia, en cualquier lugar informático de la fiesta Saturnalia. Es una fiesta romana que cae en esta fecha, y ellos lo que están honrando es el sol. Ahora se disfrazó, y ahora dicen, es que es Jesús, es el Señor el que nació. No, hermano, en esta fecha no nació. Ya le hemos enseñado nosotros con la Biblia cuándo fue que Él nace. No es en esta fecha. En esta fecha, de hecho ahorita, se está celebrando una fiesta que se llama Hanukkah, que es donde encienden este candelabro que usted ve aquí, lo empiezan a encender vela por vela, y la fiesta dura 8 días, porque era la fiesta donde están recordando una guerra que hubo llamada de los Macabeos, donde milagrosamente ardió la menorá por 8 días con poquito aceite. Es decir, el aceite no les alcanzaba para eso, pero alumbró 8 días. Y entonces hay esa fiesta que se llama Hanukkah, y Jesús estuvo presente escrituralmente en esa fiesta cuando se celebró, porque Él es esa luz del mundo. Ahora, si una mujer se embaraza en estas fechas, aproximadamente finales de diciembre, vamos a decir 25-26 de diciembre, ¿a qué fecha estaría naciendo el bebé? En septiembre. Esa es la fecha del nacimiento del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cae específicamente en la fiesta que se celebra en Tishri desde el 15, hablando en nuestro calendario gregoriano por el cual se rige el mundo, cae aproximadamente del 20 y tantos al 30 del mes de septiembre. Es el mes hebreo Tishri, que es la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque en la fiesta de los tabernáculos es cuando Él vino a hacerse un tabernáculo. Pero en diciembre, en estas fechas, esa luz venía y se metió al vientre. No nació en estas fechas, no, sí vino, pero se metió al vientre de María, esperando su nacimiento hasta el mes de Tishri.
Por eso en esta fiesta lo que se celebra ahorita, usted lo puede buscar en las redes, se está celebrando Hanukkah, se está prendiendo la menorá hasta el 8º día, porque es la celebración de la luz que vino al mundo. Recuérdese cuando Jesucristo aparece allá en Apocalipsis, ¿en medio de qué se encuentra Él? De los candelabros. Usted lo puede ver ahí en Apocalipsis capítulo 1. Dice, y vi a uno que se movía en medio del candelabro. ¿Quién es él? Yeshua HaMashiach. Él es el que vino. Ahora, en esta fecha, le vuelvo a repetir, no es cuando nace, sino cuando viene y entra al vientre de María, pero los romanos tenían la celebración de Saturnalía, que celebraba al sol. Ahora, mire, ¿por qué es que, qué es lo que sale de estos árboles pinos? ¿Por qué se pone un pino? ¿Por qué no se pone otro árbol? Pregúntale al que está a su lado, ¿por qué se pone un pino? ¿Por qué esta gente que celebra la Navidad pone pinos y no otros árboles? ¿Por qué? Porque no cree usted, hermano, que simplemente dijeron, pues hagamos esto y pongamos, no, es que todo tiene un origen, hermano. ¿Y qué es vamos a decir, el fruto que produce el pino? Lo que se llama pine cone. ¿Cómo se llama en español? No recuerdo ahorita. ¿Cómo? ¿Piña? ¿También? ¿Piña? Pero sorpréndase que para los antiguos, algo que usted debe de saber es esto, hermano. Todas las religiosidades que celebraba Roma, ¿de dónde venían? ¿Alguien sabe de dónde venía eso? De Egipto. Todas las celebraciones que tenía Roma venían de Egipto. Y las celebraciones que hacía Egipto venían de Sumeria. Y en Sumeria el que estableció esa ciudad se llamó Nimrod y venía de la descendencia de Caín. Ahora, todo esto viene desde allá, hermano, desde Caín, de los caídos. ¿Quién es que tiene esta representación? Si ve ahí al Papa y su staff, su cetro, tiene un pine. Esa piña que usted ve ahí está en un lugar, creo es cerca de la plaza de San Pedro. Y usted ve otras de las imágenes, no sé si se alcanza a ver bien. La segunda imagen es una imagen de un sumerio y tiene una piña en su mano haciendo esto, como si se la fuera a poner a alguien. Y usted ve que en todas los cetros que traen, hermano, los llamados papas, traen este símbolo ahí. ¿Por qué? Porque para ellos esto es una iluminación. Para ellos esta piña representa un grado muy alto de iluminación que ellos reciben. ¿Por qué? Porque usted sabe que hay una glándula en nuestro cerebro que es muy similar a esta piña y se llama the pineal gland y la tenemos aquí adentro, y esa glándula es algo muy interesante. Ya he hablado antes de esa glándula. Esa glándula es una glándula que cuando entra la luz a nuestros ojos, se va a esa glándula y es la que traduce lo que estamos viendo y entonces manda la señal al cerebro para que sepa lo que estamos viendo. Es decir, todo lo que vemos, esa glándula, llega ahí la información y la información la regresa al cerebro para que entendamos. Es como cuando uno se despierta, hermano, y ¿cómo ve cuando se despierta uno? No puede ver, como que trata de enfocar para ver qué es lo que está viendo y después cuando ve, entiende. ¿Nunca le ha pasado que se ha dormido en otro lado, de vacaciones o así, y despierta y dice, ¿dónde estoy? Y luego ya, sí, ando de vacaciones en tal lado, estoy en la casa de tal persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa glándula es responsable de que entendamos. Eso es lo que adoran los Illuminati. ¿Por qué cree que ponen un ojo en la pirámide esa? Ponen un ojo ahí que le llaman ellos el ojo que todo lo ve, porque ese ojo representa el tercer ojo que está acá adentro.
Entonces, esto es lo que ellos adoran. Ahora, ¿por qué cree que es un pino el que ponen en estas fechas de Navidad? Porque para ellos esto es una iluminación, pero esta iluminación no es de Dios. Esta iluminación, hermano, no viene del Espíritu Santo. Esta iluminación, hermano, no viene de lo que Dios quiere, sino es de seres caídos. De seres, hermano, que desde el tiempo de Caín, hermano, vienen operando en todo hijo de rebeldía y de desobediencia. Por eso, hermano, qué tremendo cuando Dios nos escoge. ¿Y qué fue lo que escogió Dios, hermano? Lo necio. ¿Lo qué? Lo vil. Lo menospreciado. Lo débil. Son 5 cosas que dice ahí que escogió Dios. Ahora, eso escogió Dios. Pregúntale al que está a su lado, ¿en cuáles estás tú? Aló. Lo necio, ¿cuántos necios sabemos aquí? Lo vil, ¿cuántos viles sabemos aquí? Lo débil. Y Dios los escogió, hermano amado, con un propósito. Pero lo más tremendo es que a veces no nos damos cuenta de nuestra necedad y seguimos en nuestra necedad. Y Dios no nos escogió, Él escogió lo necio para quitarle lo necio, hermano. Él escogió lo vil para quitarle lo vil. Si usted revisa esa porción, son 5 cosas. Por eso son 5 ministerios. Cada ministerio tiene la gracia para quitar esas cosas conforme Dios nos escogió. Pero qué tremendo, hermano, que a veces no nos damos cuenta y seguimos necios, seguimos viles, seguimos débiles, hermano, porque no queremos entender el propósito de Dios. Bueno, ese es otro tema que después lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Ok, entonces vemos que el pino, por eso es que lo meten a la casa, porque es como que la gente que mete ese pino y la adorna en su casa, le está diciendo a esos espíritus caídos, yo quiero esa iluminación. Yo quiero eso. ¿Quién les pide esa iluminación? ¿Quién trae esas piñas, hermano, en el mundo religioso? Mira, ahí están. Los sumerios, los romanos. Esa gente es la que trae, la que invoca por medio de esto espíritus caídos. Y estos espíritus caídos, sí recuerda en aquella cosa que levantan como un tipo estandarte, hermanos, los romanos, ¿qué es lo que tiene ahí? Una I, una H y una S. Y eso, le vuelvo a repetir, se remonta hasta los egipcios. I de Isis, H de Horus y S de Set, que es la Trinidad de los egipcios. Y ellos cuando uno está metiendo un pino en su casa, hermano, y ellos están diciendo, yo quiero esta iluminación, ¿a quién cree que está invocando? A esa Trinidad, a Isis, a Horus y a Set, que el Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Mire, entonces nosotros vemos, hermano, que a través del tiempo han estado, por ejemplo, aquí también los asirios, como los sumerios, como hermano, uno de los báculos, hermano, que habla, también aquí hay una imagen de Osiris, en una imagen que hay allá en Egipto, hay un báculo que es el llamado el báculo de Osiris, y arriba en la punta tiene otra vez una piña. Vemos báculos, hermano, por toda la historia de imágenes que están así grabadas en diferentes partes del mundo y todas tienen una piña que representa lo que le digo, una iluminación que viene de seres caídos. De aquí sale la masonería, de aquí sale, hermano, los Illuminati y todo ese rollo. Bueno, vamos a continuar. También hay templos edificados en este tipo de forma. En Indonesia hay unos templos que tienen esos que ve ahí usted, y el dios de ellos que ve ahí también en la segunda imagen,
tiene como algo en la cabeza y es una piña también, la forma de esa piña que viene del árbol pino. Entonces, nosotros vemos que toda esta gente, toda esta religión recibe información de seres caídos espirituales. Entonces, si yo estoy metiendo ese árbol a la congregación, hermano, ¿qué cree que estoy invocando aquí? ¿Por qué cree que Dios no está? Porque meten cosas y a Dios lo sacan. Dicen que venga mejor Santa Claus y a Dios, ¿verdad?, lo dejamos afuera. Que mejor hay que, mire, ya no más falta, y creo que sí hay, ¿verdad?, hasta pastores que dicen, vamos a levantar al niño, hermanos, ¿verdad? Y a lo mejor ahí los villancicos navideños, hermano. No, y sí hay iglesias, y aquí en Irapuato. Va a ser la noche de los villancicos navideños. Y hasta se echan también esas de, y beben y vuelven a beber. Y que la del burrito sabanero, hermano, y quién sabe qué rollo. Y meten a la congregación, hermano, a la iglesia. Meten toda esta idolatría. Dios no se va a agradar, hermano amado, de eso. Ahora, le quiero aclarar algo muy importante. ¿Que se puede reunir uno en estas fechas a comer? Claro que sí, hermano. Porque son fechas donde la mayoría de personas tiene los días de vacaciones y hay que aprovecharlos. Pero yo no me voy a juntar con mi familia y decir es que estamos en Navidad. Yo no me voy a juntar con mi familia a comer a decir porque es que este tiempo de la Navidad y de los Reyes. No, hermano. Lo voy a hacer, hermano, con lo que la palabra me enseña. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Ok, mire, vamos a continuar. Ahora veamos algunas de las coberturas de los árboles. ¿Por qué? Hermano, es lo que le digo, si yo meto un árbol a mi casa, estoy, hermano, invocando una cobertura sobre mi casa de ese árbol. La Escritura nos lo enseña, mire, Jueces capítulo 9, verso 8, dice que fueron los árboles a buscar quién reinara sobre ellos. Y cuando está hablando de árboles, está hablando de personas. Y cuando les están hablando a estos árboles para que reinen sobre ellos, obviamente está hablando de reyes. Y dice Jueces 9:8, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, mire qué produce el olivo, hermano. Le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí, ¿qué se hace, hermano? Se honra a Dios y a los hombres para ir y hacer grandes sobre los árboles. Es decir, cuando yo traigo un árbol a mi casa, está representando una cobertura. Por ejemplo, si yo planto un árbol en mi casa de olivo, ese olivo está representando una honra a Dios y una honra a los hombres, porque ¿qué nos trae? Aceite, hermano. Entonces, si yo meto un pino, por eso le decía, ¿qué estoy causando en mi casa? Y vamos a ver más del origen ahorita. Ahora, y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondiendo la higuera, he de dejar mi dulzura, dice, y mi buen fruto para ir a hacer grande sobre los árboles. ¿Qué es lo que produce la higuera, hermano? Dulzura y buen fruto. Por eso le digo, hermano, mira al que está a su lado, por favor, y dígale, hermano, tú también eres un árbol. Como árboles, ¿qué tipo de árboles somos? ¿Somos árboles de olivos que producen aceite? ¿Somos árboles, hermano, higuera que producen dulzura y buen fruto? Mire, dice en el verso 12, dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra. ¿A quién alegra, hermano? He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres,
para ir a ser grandes sobre los árboles. Mire qué tipo de árboles nos habla. Árbol que produce aceite, que honra a Dios. ¿Verdad que sí decía así? Olivo que honra a Dios. ¿Cuál otro? Higuera que produce dulzura y buen fruto. Después nos habla ¿de qué más? De la vid, que dice que alegra a quién, hermano, a Dios. Ahora, nosotros somos ese tipo de árboles, hermano. ¿Qué tipo de árbol vamos a hacer? Uno que sea dulce y buen fruto, uno que produzca honra a Dios, uno que, hermano, alegre a Dios. ¿O qué tipo de árbol seremos? Que produzca mosto, hermano. Y el otro dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, ¿qué les dijo, hermano? Salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Mire, hay otros árboles que consumen, hermano. Hay otros árboles que echan fuego. A ver, pregúntale al que está a su lado, ¿de cuál eres tú, hermano? ¿Eres zarza que echa fuego, hermano? ¿O eres un árbol dulce, tierno? ¿O eres un árbol que honra a Dios? ¿O eres un árbol que alegra a Dios y a los hombres? ¿Qué tipo de árbol quiero ser? Pero le vuelvo a repetir, cuando nosotros metemos un pino, ¿el pino qué produce? No va a producir dulzura, hermano. No va a producir ese mosto. No va a producir, hermano, ese aceite que honra a Dios. Va a producir esas piñas que representan una iluminación caída. Ahora, no que sea malo, no, hermano, porque Dios hizo todas las cosas para honrarlo a Él. Pero el enemigo todo lo tuerce, lo degrada, lo distorsiona. Porque, ¿qué es lo que hace la piña, hermano? ¿Qué tiene adentro? Cuando recién se está abriendo, ¿qué tiene? ¿Sí las ha tomado en su mano? ¿Alguien ha tomado esas piñas? ¿Qué tienen adentro, hermano, esas piñas? ¿Qué son? Cuando se empiezan a abrir, porque primero están todas cerradas y se empiezan a abrir. Y en cada parte que hay, semillas. Dios le dio la capacidad a ese árbol, hermano, de una reproducción tremenda. Por eso tiene tantas semillas que están ahí, hermano, bajo una iluminación. Pero el enemigo lo ha torcido para que haya una adoración a este ser. Entonces, vamos a seguir viendo. Mire, con esta cita nosotros vemos claramente, nos enseña, hermano, la Escritura, que está hablando de reinos y reyes, no simplemente de árboles. Por eso nos damos cuenta que los árboles del huerto de Edén no eran árboles comunes, sino seres espirituales. Así como aún los hombres en el mundo espiritual son vistos como árboles. ¿Por qué, hermano? Mire lo que dice la Escritura, lo decía hace un momento. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo, dar frutos buenos. Isaías 61:3 dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Y esa gloria es un aceite que viene del olivo. ¿Sí recuerda que David dijo? ¿Qué le dijo al Señor? Has ungido mi cabeza con aceite, con óleo, ¿de qué? De alegría, en lugar de ceniza, hermano. Por eso ahí dice, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría. Dice, en lugar de espíritu angustiado. Es decir, ahí se produce el mosto. ¿Qué es lo que alegra, hermano, al hombre y a Dios? El mosto. Por eso decía ahí, dice, dejaré de dar mi vino para el vino que alegra a Dios. Y dirá, ay, pastor, de ahí me agarro, ¿verdad? Dios se alegra con el vino, yo también. Aleluya. Pero dígale al que está a su lado, poquito porque es bendito, hermano. Dice, y serán llamados, ¿cómo serán llamados? Árboles de justicia,
plantío de Jehová para gloria suya. Es decir, Dios nos dice a nosotros, ustedes son plantío de Jehová. Ustedes son árboles. Pero nosotros producimos algo, podemos producir honra como el olivo, podemos producir dulzura y buen fruto como la higuera, podemos producir mosto que alegra a Dios y a los hombres como la vid, o podemos provocar fuego como la zarza. Pero no es un fuego que nos enciende, es un fuego que consume, hermano. Ahora, Marcos 8:23 dice, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. El Señor Jesucristo sanando a alguien. Mire cómo lo sana, hermano. Por eso nosotros no debemos de tener esa mentalidad cuadrada, religiosa. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué hizo? Escupió en sus ojos. Si viene a usted una persona ciega y el Señor le dice, le indica, escúpele en los ojos. Pregúntale al que está a su lado, ¿lo harías, hermano? Mire, lo que hizo Jesús, hermano, dice que Él escupe en sus ojos y luego le pone las manos encima. En otra porción dice que a un hombre que no podía hablar, también fue y le escupió en la lengua, hermano, y regresó el habla. Pero imagínense los que estaban ahí que dijeron, ¿qué anda haciendo este? ¿Qué está haciendo este hombre? Escupiéndole en los ojos. Pero hermano, pues Él es la vida, lo que estaba produciendo era vida, renovándole la visión. Entonces dice que le preguntó, ¿ves algo? Verso 24, él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Es decir, lo llevó a otro nivel, a otra dimensión, donde pudo ver este hombre que los hombres, dijo, los veo como árboles, pero andan. Es decir, los árboles representan, hermano, personas, seres. Por eso, cuando metemos un árbol de Navidad, estamos produciendo una invocación espiritual. Entonces, si ponemos, como le digo, un árbol adornado en nuestra casa, ¿qué representa? ¿A qué ser estamos levantando en nuestra casa y además poniéndole regalos a sus pies? Mira, ahora sí veamos el origen. Lo que voy a leer en estas próximas diapositivas es información que yo agarré, hermano, de los diccionarios acerca de la Navidad. Esto es tomado de Wikipedia. Y dice, cuando los primeros cristianos, llamados así porque realmente está hablando del catolicismo, dice, llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol, la fertilidad. Adornaban un árbol en la fecha próxima a la Navidad cristiana. Este árbol simboliza al árbol del universo llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard, la morada de los dioses, y el Valhalla, el palacio de Odín, y en las raíces más profundas estaba Helheim, el reino de los muertos. Esto era lo que para ellos era el pino ese. Cuando estos llegan allá, ven que ponen un árbol adornado, y entonces dicen, ¿saben qué? Vamos a unificar la religión y vamos a decir que esta es Navidad. Pero este árbol lo tenían esta gente pagana, que tenían otras doctrinas. Y aquí está más o menos la enseñanza de estas personas que creían en el Asgard, que es el lugar más elevado, y era como un árbol, como la representación de un árbol, pero era una doctrina. Es decir, el árbol que ponían ellos y lo adornaban representaba una doctrina. Entonces imagínense, si yo estoy metiendo el árbol a mi casa o a la congregación, estoy metiendo una doctrina de demonios, hermano, a mi casa o a la congregación. Mire, posteriormente con la evangelización de estos pueblos, los conversos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado.
Mire dónde copiaron lo del árbol, de celebraciones que adoran otros dioses y no al Dios verdadero. Pero además, mire esta información. Se dice que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó un árbol que representa también al que estábamos leyendo ahorita, y lo puso, dice, aunque también pudo ser un árbol consagrado a Thor, y en su lugar plantó un pino, que por ser perenne, que no sé qué significa eso, dice, simbolizó el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas. Las manzanas, que decía él, que simbolizaban el pecado original y las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo como la luz del mundo. Conforme pasó el tiempo, las manzanas y las luces, dice él, que se transformaron en esferas y otros adornos. Pero todo eso eran doctrinas de demonios, hermano, lo que estaban celebrando mediante esos árboles. Y otra de las cosas, hermano, ya lo hablé. Por ejemplo, nosotros podemos ver, voy a leer esto. Según la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas, porque hay iglesias cristianas que celebran esto, hermano. El 25 de diciembre es la fecha observada por los paganos de la antigüedad como el día del nacimiento del Hijo de la Madre de los Cielos, asociada con Nimrod y el dios del sol. ¿Quién es esa mujer? Semiramis. Y sus seguidores sostenían que el 25 de diciembre un árbol siempre verde brotó durante la noche de un tocón seco en Babilonia, y que Nimrod volvería secretamente. Oiga esto, hermano. ¿Quiere saber el origen también de Santa Claus? Que Nimrod volvería secretamente todos los años a la misma hora. ¿Para qué? De ahí nace Santa Claus, hermano. ¿Sabe quién representa? Nimrod, hermano. Y Nimrod, la palabra me enseña, hermano, en Génesis 10:9, dice esta versión, la Nuevo Mundo, dice, se exhibió como un poderoso cazador en oposición a Jehová. Por eso hay un dicho como Nimrod, dice aquí esta versión, poderoso cazador en oposición a Jehová. Porque este fue el que le infundió la violencia a los animales, este Nimrod. Los animales en la antigüedad, en aquel tiempo, no había fieras. No había fieras, hermano, que atacaran al hombre. No había. El que causó eso fue este tremendo Nimrod, cazador, porque hacía cosas terribles. ¿Cuál fue otro de los reinos que estableció este Nimrod? Nínive. ¿Por qué cree que Nínive tenían tantos animales, hermano? Porque se practicaba el bestialismo. Lo que Nimrod hacía era ir de caza, y entonces los traían a los animales a sus casas y practicaban el bestialismo. Por eso la Escritura dice que cuando fue aquel profeta a evangelizar a Nínive y a decirles que venía una destrucción, hasta los animales los pusieron a ayunar. ¿Sí se acuerda? ¿Por qué pusieron a ayunar los animales? ¿Qué culpa tenían los animales? Sí tenían culpa, porque practicaban el bestialismo allí en Nínive. Tanto el animal como el hombre, hermano, estaba contaminado del pecado. Por eso los pusieron a ayunar. Mire qué terrible, hermano. Ok, entonces dice la Escritura, Génesis 10:8, y Cus engendró. Cus, estamos hablando ya de un linaje caído. Dice, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer Gibor, el primer poderoso en la tierra. La palabra poderoso ahí es Gibor, y se está refiriendo a un ser caído. ¿Por qué, hermano, se dice que era poderoso Nimrod? Porque tenía cualidades extraordinarias que el humano no tiene. Es decir, era una mezcla ya de seres caídos con humano. Por eso se dice que era hijo de Semiramis, que era una diosa en aquel tiempo, es decir, era un ser caído. Y Nimrod de ahí nace. Era una estirpe caída terrible, hermano. Ahora, mire, esta es una imagen de una enciclopedia que tiene mi tía Mari. Bueno, ahí la familia la tienen. Y en estas mismas enciclopedias, hermano, enseña esto.
Dice ahí en esa enciclopedia que llega un tiempo en el que sustituyen la copa de Odín por el árbol de Navidad, donde al principio colgaban cuerpos humanos muertos y se fue modificando hasta el día de hoy. Le voy a explicar un poquito y me gustaría mucho si algún día traen esa enciclopedia a la iglesia para que la vean aquí los hermanos y vean que no estamos cuenteando, hermano, que no estamos diciendo algo que no es. Ahí dice que en el tiempo antiguo lo que hacían estos hombres era que iban y cazaban, pero cazaban hombres, gente, niños, los mataban y los colgaban en un pino. Ahí los colgaban, hermano, los cuerpos, y celebraban y danzaban y hacían barbaridad y media, hermano, celebrando sus victorias, pero todo el árbol lleno de sangre y de cuerpos humanos. Eso era lo que se hacía. Después dice la enciclopedia, esta es la imagen que tomé de ese libro, dice ahí que llega un tiempo donde cambian eso y ponen el árbol y dicen, este va a ser el árbol de Navidad. Mejor adornémoslos con esferas, ya no le pongan cuerpos humanos, ahora pónganle esferas, pónganle estrellitas y todo, y pónganle regalos debajo. Todo el origen del árbol de Navidad, de la cultura que usted lo quiera ver, hermano, tiene un origen diabólico, tiene un origen de idolatría. Ahora, quiero cerrar con esto, hermano. La Escritura dice en Judas 1:12, esos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevados de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. La Escritura también nos habla de árboles otoñales que son sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ahora, yo le pregunto, hermano, mire, número 1, árbol sin fruto. El árbol de Navidad, llamado de Navidad, ¿es un árbol con fruto? Le pongo yo aquí, por eso se necesitan adornar. ¿Qué me interesa más a mí, hermano? ¿Estar adornado? ¿Estar de apariencia? Porque eso es lo que representa el árbol de Navidad, hermano. Mire, ¿por qué es un árbol vivo o muerto? ¿Por qué? Está cortado, hermano. No me diga que le tiene ahí una maceta al árbol y está vivo. Mire, viéndolo, ya vimos el origen, hermano, de las culturas. El origen de las culturas sobre este árbol de Navidad. Ahora veamos un poquito de Biblia. ¿Qué me enseña la Escritura referente a un árbol muerto? Si yo meto, hermano, a mi casa un árbol muerto, estoy metiendo algo que estoy diciendo, mira, yo quiero tener en mi casa un árbol muerto, quiero tener en mi casa un árbol sin fruto, quiero tener en mi casa un árbol desarraigado, cortado, un árbol que no tiene fruto, pero qué bonito se ve. Mírelo, ahí está. Y qué bonito se ven en las congregaciones, ¿verdad? Que los ponen ahí adornados, hermano, y toda la cosa. Y ahorita en el Face, hermano, hasta los pastores se ponen al lado de sus árboles. Y dicen gran cena navideña. Aquí en Irapuato, hermano. He visto varias iglesias ya anunciando su gran cena navideña que van a tener. Vamos, mire, están metiendo a la iglesia un árbol cortado. ¿Acaso Dios nos dice que seamos árboles cortados? ¿Cómo nos dice Dios que seamos árboles? ¿Qué? Plantados. Árboles plantados junto al agua, junto a la palabra, no árboles que los cortaron, que solo sirven para adornar. Yo no quiero ser un árbol que adorne, mi hermano, yo quiero ser un árbol que dé fruto. No quiero ser un árbol, hermano, que me pongan en una casa y que me digan te vamos a adornar porque no tienes fruto. Por eso mire cómo dice aquí en Judas,
árboles otoñales sin fruto. Por eso, ¿qué me interesa, hermano, estar adornado? Mira al que está a su lado, por favor. Mírelo cómo está de adornado. ¿Verdad que se ve bien hermoso, bien hermosa? Ahora nos bañamos, hermano, nos tocó baño, ¿verdad? Nos perfumamos, nos arreglamos, venimos adornados, hermano. Pero ¿qué me interesa más, hermano, en mi vida? ¿Que esté adornado o que tenga fruto? Un árbol de Navidad es un árbol que no tiene fruto. Ese ingrato de Bonifacio ahí le colgaba las manzanitas, pero no era el fruto que daba, hermano. Ahora, mire qué más dice, sin fruto. Número 2 dice 2 veces muerto. Dice ahí en Judas, árboles otoñales sin fruto, pero también dice que 2 veces muerto. No es un árbol con vida, como le digo, es un árbol cortado. ¿Por qué no está plantado, hermano? No está en un lugar natural. No está en un lugar natural. ¿Por qué lo cortaron? ¿Por qué se cortan los árboles, hermano? Escrituralmente, mire, le voy a decir de una cita que está en la Biblia, que ahorita no la tengo a la mano, donde Dios le dijo a su pueblo, hermano Israel, que no podían cortar árboles, a menos que fuera un árbol que no daba fruto. Y dice que ese árbol era un árbol maldito. Así le dijo Dios. Si quiere esa cita se la voy a dar para que la lea. Dios dice, ¿sabe de dónde se tomó la idea de cuando dice maldito el que es colgado en un madero? La palabra madero en el hebreo es árbol. Porque al que estaba bajo maldición se le colgaba en un árbol igual, maldito. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con aquella higuera, hermano, cuando llegó y buscó fruto? La maldijo porque ya estaba en maldición. Y para que se complete, se seca esta higuera. Le pregunto, hermano, ¿el árbol de Navidad tiene fruto o no tiene fruto? Llega el Señor y dice, a ver, ¿cuál es mi regalo? Me pusieron, a ver, pero este árbol, ¿qué? En primera, ni es su cumpleaños, y si aún así fuera, ¿qué cree que diría el Señor si llega y ve el árbol? ¿Por qué me pones este árbol muerto aquí? ¿Quién no busca el Señor árbol que dé fruto, hermano? ¿Quién no busca el Señor gente que pueda subir a los árboles, pero para buscarlo a Él como subió Zaqueo a buscarlo? No para honra de sí mismo. Entonces dice, 2 veces muerto. ¿Por qué se mueren los árboles, hermano? Ayúdeme, por favor. ¿Por qué se mueren los árboles? ¿Por qué? Mire, porque no tienen agua. ¿Qué representa? Por eso el Señor Jesús dice, nuestro Padre nos dice a nosotros, plantados junto a la corriente de agua, porque nos quiere ver que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Y todo lo que haga o que hace, ¿qué dice? Prosperará. Pero ¿cómo es un árbol muerto? Un árbol que no se puso junto al agua. Dios no nos quiere así, hermano. Habla aquí de estos árboles muertos. Yo le pregunto, ¿el árbol de Navidad será un árbol vivo o muerto? Ahora, mire qué más. Mire qué más dice número 3. Dice ahí en Judas, dice árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Algo que nunca dio buen fruto o ningún fruto, y lo desarraigaron por la misma razón. Mire, ¿qué es lo que dice la palabra, hermano, cuando hay árboles que no dan fruto? ¿Sí recuerda qué dice la Escritura? Quítalo mejor. ¿Sí se acuerda que en una ocasión llegó aquel hermano a su jardín, vamos así llamarlo, a su huerto, y dice que había una viña plantada, hermano? ¿Sí se acuerda de eso?
una higuera, perdón, plantada en una viña, y dice que llega y que dice, no da no da fruto. Ya quítala mejor, ¿sí se acuerda, hermano? Y que después el que está ahí le dice, no, Señor, dame un año más, por favor. Un año más, déjame cavar, déjame abonarla. Y casi me pregunto, que a lo mejor le dijo el mayordomo, oye, ¿por qué no lo has hecho eso? ¿Por qué no has hecho eso que dices que vas a hacer? ¿Por qué no da fruto? Quita esto. Y le dice, mira, voy a regresar. Si a la próxima que venga no tiene fruto, lo cortamos, lo desarraigamos de aquí. Mire qué tremendo cuando los árboles se desarraigan, hermano. ¿Qué le pasan los árboles si usted ve un árbol y va y lo saca de ahí y lo pone en otro lugar? ¿Qué le va a pasar? Y si al rato lo saca de allí del otro lado y lo va y lo pone a otro lado. Y dice, ahora no me gustó aquí, vamos a arrancar aquí este árbol y ponerlo acá en otro lado. ¿Qué le va a pasar a ese árbol? Se va a morir, hermano. Se va a morir si los están desarraigando. Entonces, qué tremendo que la palabra a mí me enseña, hermano, que estas son también aspectos de un árbol de Navidad. Y mire lo que le pongo aquí, en lugar de meter árboles muertos, hermano, a la casa, dígale al que está a su lado, seamos árboles vivos, plantados con buenos frutos. Que lleguen a su casa, ¿y dónde está su árbol? Aquí está. Aquí yo soy un árbol plantado junto a las aguas, que da sus hojas, que da su fruto, que todo lo que hace prospera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros vemos, hermano, de diferentes formas, por diferentes aspectos que vemos esto, vemos nosotros que el árbol de Navidad, su origen, siempre es un origen negativo. Siempre es un origen, hermano, como veíamos al principio, árboles, hermano, que fueron usados como idolatría, que fueron usados para representar, hermano, doctrinas, que fueron usados, hermano, para adoración de otras cosas y no del verdadero Dios. Y Dios lo que desea son árboles vivos, árboles que den fruto, árboles plantados, no árboles cortados, no árboles sin fruto y no árboles que se desarraiguen. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Póngase de pie, por favor, en esta tarde.